La primera vez que escuché del Hospital Flor Azul fue por un amigo que trabajaba en la misma agencia de seguridad que yo. Él lo describió como un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para su gusto, y decidió renunciar tras un par de semanas. No lo entendí en ese momento. Un hospital abandonado sonaba como un lugar, aunque tétrico, también podría ser tranquilo para cualquier guardia. Un lugar sin gente, sin riesgo de asaltos ni conflicto, solo silencio. Ahora, desearía nunca haber aceptado ese turno. El Flor Azul fue un hospital privado que cerró hace casi 2 décadas. El hospital está en espera de ser vendido o demolido. Y la seguridad garantiza que no haya daños adicionales o incidentes legales mientras el edificio sigue bajo la supervisión de sus dueños. Los rumores decían que la quiebra no fue la única razón de su clausura. Hablaban de una serie de muertes inexplicables entre el personal y los pacientes, pero yo no creía en esas cosas. Después de todo, las historias de fantasmas son comúnmente inventadas para justificar el abandono de lugares viejos. Y vaya que este lo era. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, el techo mostraba enormes manchas de humedad y el olor a moho llenaba cada rincón. Mi primera noche ahí fue como cualquier otra. Llegué a las 9 de la noche con mi linterna, mi cafetera térmica y un libro para pasar el rato. Mi recorrido por el edificio fue rutinario: revisar que las entradas estuvieran cerradas, asegurarme de que ningún vagabundo se hubiera colado y registrar cualquier irregularidad. Durante las primeras horas todo estuvo en calma, pero algo en el ambiente me hacía sentir inquieto. Era como si el hospital respirara. Cada vez que avanzaba por los pasillos vacíos, me parecía escuchar pasos lejanos o el murmullo de voces ahogadas, aunque siempre terminaba convenciéndome de que era mi imaginación. La primera vez que vi a esa cosa fue alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en el 3er piso, donde solía estar el área de maternidad. Pasaba frente a una de las ventanas rotas cuando distinguí una figura al otro lado del pasillo. Era un hombre, o eso creí en ese instante. Su silueta estaba quieta, recortada por la escasa luz de la luna que se filtraba a través de las persianas rotas. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz resonó vacilante en la oscuridad. La figura no respondió. En su lugar, inclinó levemente la cabeza, como si me estuviera observando con curiosidad. Intenté acercarme, pero en cuanto di un paso hacia eso, desapareció. No corrió ni se escondió, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera estado. «Es tu mente jugando contigo», me dije. Ya había trabajado en lugares oscuros y solitarios antes, y sabía cómo el silencio puede convertir los pensamientos en fantasmas. Pero esa noche no logré convencerme por completo. Había algo extraño en esa figura, algo que me resultó profundamente perturbador. Quizá era la manera en que me había observado, como si supiera algo sobre mí que yo no, o quizá era el hecho de que nunca vi su rostro. Las noches siguientes fueron peores. Comencé a escuchar golpes que parecían provenir de los pisos superiores, aunque al subir nunca encontraba nada fuera de lugar. Las luces parpadeaban sin razón aparente y la linterna registraba interferencias extrañas, como si algo o alguien estuviera bloqueando la luz generada por mi único consuelo ante la profunda oscuridad. Una noche, mientras revisaba el área de urgencias, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. La figura estaba sentada en una de las camillas viejas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante. Pero cuando encendí mi linterna, el lugar estaba vacío. Lo que más me atormentaba era su presencia constante. Aunque no siempre lo veía, sabía que estaba ahí. Siempre sentía sus ojos sobre mí, como un peso invisible que se colaba bajo mi piel. Y, a pesar de todas las noches que pasé intentando encontrarle una explicación racional, lo único que logré fue hundirme más en mi propia paranoia. El Hospital Flor Azul no era solo un lugar abandonado. Había algo vivo en sus entrañas, algo que no podía ser visto a plena luz ni explicado con palabras. Y ese algo había fijado su mirada en mí. Pero eso solo fue el comienzo. La noche en que finalmente decidí renunciar fue diferente a todas las anteriores. Desde el momento en que entré al hospital, sentí un cambio en el ambiente. El aire estaba más denso, casi sofocante, y un silencio antinatural reinaba en los pasillos.
Ya no había ecos, ni crujidos de la estructura, ni siquiera el murmullo lejano del viento. Era un silencio absoluto, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Durante mi primer recorrido, todo parecía normal, dentro de lo que cabe en un lugar así. Revisé las entradas y anoté en mi libreta que todo estaba en orden. Pero cuando llegué al tercer piso, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No era solo el frío del lugar, era algo más profundo, más visceral. Como si algo invisible estuviera tocándome la piel. Ahí fue cuando lo escuché. Un susurro. No había palabras, solo un sonido bajo y arrastrado que parecía provenir del final del pasillo. La misma dirección donde había visto por primera vez a la figura. Mi instinto me decía que saliera corriendo, que dejara todo y abandonara el edificio. Pero algo más me empujaba a seguir adelante, una curiosidad morbosa que no podía controlar. Con la linterna en mano, avancé por el pasillo. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio absoluto. El susurro se hacía más fuerte, más claro, y empezó a parecerse a una risa. Una risa baja y gutural que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Cuando finalmente llegué al final del pasillo, mi linterna iluminó una puerta entreabierta. Era la sala de operaciones principal, un lugar que siempre había evitado porque me ponía los nervios de punta. Empujé la puerta con cuidado y entré. El haz de luz de mi linterna recorrió la sala, revelando las viejas camillas oxidadas, los armarios vacíos y las herramientas quirúrgicas cubiertas de polvo. Pero entonces mi linterna parpadeó, y por un instante, vi algo que nunca podré olvidar. La figura estaba de pie en la esquina, mirándome fijamente. Esta vez no había duda, estaba más cerca que nunca. Podía ver los contornos de su rostro, pero era como si algo invisible cubriera sus facciones, distorsionándolas. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura dio un paso hacia mí, y luego otro. Su risa resonó en la sala, llenándola por completo. Sentí que mi mente se fracturaba, que algo dentro de mí se rompía. Entonces, la luz de mi linterna se apagó por completo. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que cuando volví en sí, estaba fuera del hospital, con las manos temblando y el aire frío. Renuncié esa misma noche. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en seguridad. Pero el verdadero problema no es lo que dejé atrás, sino lo que traje conmigo. La última noche que pisé el Hospital Flor Azul no fue el final de mi tormento. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura. No importa cuántos intentos haga por evitarlo, siempre está ahí, observándome desde las sombras de mi mente. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que no estoy solo en mi propia casa. Sé que muchos no creerán mi historia. Algunos dirán que todo esto es producto del estrés o de mi imaginación desbordada. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. El Hospital Flor Azul no es un simple edificio abandonado, es un lugar maldito, un punto de concentración de toda la tristeza, el miedo y el dolor que alguna vez albergó. Si estás escuchando esto, significa que finalmente decidí compartir mi experiencia. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que estas palabras sirvan como advertencia. Hay lugares en este mundo que es mejor dejar en el olvido. Lugares que contienen algo más que historias de fantasmas. Y yo soy prueba de lo que ocurre cuando decides cruzar esa línea. Ahora entiendo por qué mi amigo renunció. Ahora entiendo por qué nadie quiere trabajar ahí. Y aunque quisiera olvidar, el Flor Azul no me dejará hacerlo. Porque hay algo en ese lugar que no te suelta. Algo que se queda contigo, incluso después de que te vayas.